Maestros oscuros, maestros de luz, son nuestra propia luz y sombra, son seres encarnados o espirituales. ¿Y en qué momento y por qué llega a nuestra vida un maestro oscuro? Estos temas los vamos a hablar, tenemos dos grupos, así que les pido que se queden hasta el final. Voy a hacer al final una reflexión de este 2022, de lo que viene, de lo que tiene para decirnos. Así que les pido que se queden para el final. Al inicio vamos a estar con Gio, con Zoom Arcoiris y con Alberto Naidmiak. La idea es ir contrastando sensaciones, ir contrastando percepciones, que nunca es de lo mismo, porque somos seres únicos, cristales únicos de este gran cristal, en este caso de Gaia, del planeta Tierra. Así que vamos a comenzar ahora con este primer bloque. Ahora sí, entonces les doy la bienvenida a Sun, Gio y Alberto. Sun y Gio desde España y Alberto desde el norte de Argentina. Bienvenidos. Es una charla difícil de abordar cuando uno pretende hacerlo lo más seriamente posible. Así que, bueno, bienvenidos. ¿Qué es esto de maestros de luz, maestros oscuros? ¿Qué tiene que ver con mi sombra, con mi propia luz? Tiene que ver, así que todas estas preguntas se las hago a ustedes, a ver qué me cuentan. ¿Alberto? Ah, sí. Arrancamos por un querido maestro, Alberto Naidmiak. Bueno, en realidad creo que es demasiado grande el título de maestro en este tema porque tengo todavía mis grandes dudas existenciales. Soy como cualquier ser en la Tierra que está buscando el sentido de su existencia, saber por qué estamos acá o para qué estamos acá, cuál es la experiencia que nos toca vivir. Y busqué durante mi vida en distintos, y se me ha facilitado así, ser educado en un colegio religioso de los 8 a los 12 años, donde recibí toda la información que pude captar en ese momento, con mi corta edad, sobre la religión católica, apostólica y romana. Mis padres y toda mi familia eran devotos de la religión, y inclusive nos sentíamos como un poco obligados a participar en los ritos y todas las cosas que son propias del culto católico. Después de la adolescencia nació en mí como una rebeldía de empezar a cuestionarme cosas, y al cuestionarme inclusive hubo no sé cómo decirlo, como un reniegue de todo lo que había recibido y de todo lo que había impartido. Fue como decir, corto el cordón umbilical y vemos qué pasa. Bueno, como todo parto, no es fácil. Muchos años de mi vida, hasta la adultez, anduve entre tinieblas y luces, no siempre sabiendo para dónde iba, pero en un momento determinado, creo que tenía 25 años por ahí, estuve en un grupo carismático con un curita que era renovador, que me cambió un poco los tantos de lo que era la iglesia tradicional, y él un poco nos empujaba, ¿no? Entonces formamos el primer congreso diocesano de pastoral juvenil, que era para, digamos, alentar a los jóvenes a participar. Y, casualidad, empezamos a leer textos de Medellín, donde surgían unas cuestiones
al sistema religioso. Entonces, no tuve mejor idea que juntarnos entre 2 o 3 y plasmamos eso en un papel. Y me voy en una de las misas de la catedral, estaba el señor obispo, Jorge Kemmerer, dando su homilía y hablando de que Jesús pasaba el mar de no sé dónde, de Galilea, y que sus discípulos, y algo interiormente me saltó y dije, levanté la mano en el medio de una catedral, estaba rechiflado, fuera, desubicado totalmente, y le digo, Monseñor, por favor, ¿usted puede hablar de lo que nos está pasando ahora en la sociedad? ¿Qué nos está pasando a nosotros como personas? Y dejar de hablar de cosas que ya, ¿qué nos interesa saber de lo que, si Jesús pasó, si subió o no subió a la barca y todo lo demás y todos esos viajes? ¿De qué nos sirve eso? ¿Por qué no utilizamos toda esta gran energía que tiene la Iglesia para poder ser conscientes de cuál es nuestro propósito en la vida? Ah, wow. Él escuchó pacientemente, no me interrumpió, y cuando yo esperaba que me contestara, él siguió hablando de Jesús de Nazaret, subiendo a la barca y demás. Bueno, yo me quedé quietito en la iglesia, toda la gente me miraba, por supuesto, escandalizado de que como un chico tan idiota se vaya a atrever a hablarle así a un obispo. Bueno, al salir, el obispo sale, al terminar la misa, se para en la puerta de la catedral y todos van a venerarlo, a besar su mano y demás. Y yo me voy con la cartita que habíamos escrito, donde nosotros analizábamos cuál era la realidad social y donde la iglesia tenía bienes comprados y que era dueño de la radio y que era esto y que era lo otro. Fue una denuncia a todo trapo, con copia a la jerarquía de Buenos Aires. Y bueno, la cuestión es que él muy sabiamente no contestó, recibió la carta, me dio la mano para que le besara el anillo, como a todo el mundo hacía, y ahí terminó. Jamás tuve respuesta y jamás pisé una iglesia. Wow. Bueno, eso, ¿a qué viene todo este cuento? A que nosotros estamos preparados para vivir de determinada manera. Nos condicionan al nacer, nos condicionan al crecer, nos condicionan con la educación, nos condicionan con los medios sociales, y siempre vamos como con el burro siguiendo la zanahoria. Siempre nos ponen algo a lo que tenemos que ser adictos y no podemos salirnos de ahí, de ese sistema. Y creo que ha llegado el momento de la separación del trigo y la cizaña. Pero, ¿cómo hacemos ese cambio de conciencia? Visto desde el punto de vista espiritual, cuando se le pregunta a las personas, ¿y qué es para vos ser espiritual? ¿No han hecho esa alguna pregunta alguna vez? ¿Qué es para vos ser espiritual? Bueno, la gente no sabe qué es espiritual. No, yo creo en Dios. Claro. Yo creo en la Virgen Eso María. No es ser espiritual. O sea, vuelve otra vez a reafirmar todo lo que recibió, pero sí, aparece en el mundo otra imagen dado por personas que tienen otra conexión, otro estado de conciencia, por decirlo diferente, y empiezan a manifestar o a hablar sobre otros aspectos de la vida. Que cuando aparece, por ejemplo, la información de un maestro oscuro, una persona común lo asocia a Satanás, claro, los diablos, me hicieron no sé qué. No, nada que ver. Etcétera. Bueno, entonces, creo que hacia ahí apuntaría un poco esta charla, porque yo más de esto no podría
desarrollar porque tampoco tengo tanta experiencia. Pero está perfecto con lo que encaramos esta charla, porque conociste al maestro oscuro de muy joven, aquel que enseñaba poniendo lo que llamamos piedras en el camino. La piedra en el camino es una información, primero, que no estuviera, el mismo que hablaba en la iglesia, que mencionaste, no estuvo ahí para dar fe de algo que él manifiesta porque se lo contaron, y es como el cuento del teléfono descompuesto. Es decir, para mí la Biblia, y disculpen los que escuchan, es un teléfono descompuesto total. Entonces, conociste la palabra del maestro oscuro. Y estoy diciendo lo que estoy diciendo. La mayoría de lo que está ahí, sobre todo el Nuevo Testamento, es la palabra del maestro oscuro. También en el Nuevo Testamento está. Pero no está para calcinar a la humanidad. El maestro oscuro no es el diablo, ni es un obsesor que te está obsesando, un ser del bajo astral. Es un señor maestro, es un maestro de luz, totalmente de luz, que viene a la tierra a ser maestro oscuro para que los demás empiecen a discernir su propia luz. Si todo el mundo habla de mariposas y pajaritos, y nosotros decimos hay mariposas y pajaritos, y seguimos mariposas y pajaritos. Pero cuando alguien te dice no, porque los pajaritos son un veneno para la humanidad, por ejemplo, empezamos a discernir. ¿Pero qué me está diciendo esta persona? ¿No? Esto no puede ser así, ¿no? Entonces, lo que tú has vivido, mi amado Alberto, es parte del mensaje. Hay quienes dicen, bueno, categorizan al maestro por una persona. La maestría en sí es todo aquello de lo que uno aprende. El mensaje oscuro es parte de lo que el maestro oscuro previamente, en este teléfono descompuesto que es la Biblia, ¿sí? Y desde lo personal, para mí, más allá que alguna cosita se pareciera lejos a lo que sí pasó, sigue siendo el teléfono descompuesto. Hoy, con toda la tecnología, no podríamos aseverar algo que un ser haya dicho hace una semana atrás, porque cada uno va a escuchar de su propio cristal. Así que creo que empezaste, Alberto, por algo muy importante. Conociste desde muy niño la palabra del maestro oscuro. Y encontraste tu propio camino, tu propia luz. Si no hubieras conocido la palabra del maestro oscuro, y acá integrando muchas voces oscuras que tergiversaron la realidad o que no la sabían ni la inventaron, te pudiste plantar, que no es nada fácil. Ahí se vio tu ser espiritual. Ahí estaba tu alma, la que se paró en la iglesia y dije, para, déjame de pavada, más o menos, vamos a la realidad. Has sido muy respetuoso al hablar, sos muy respetuoso. Pero ahí es donde encontraste tu luz, empezaste a encontrar tu luz. Tu camino de luz, tu camino de maestría, empezó ahí, donde discerniste. Los maestros de luz nos dicen que hay que distinguir entre la verdad y la impostura. La impostura es una verdad disimulada, una verdad tergiversada. No es fácil ser el maestro oscuro en la tierra, pero es una gran misión para que se despertemos. Así que vamos a escuchar a Zoom y a Gio y seguimos charlando. Zoom, contanos tu experiencia. Hola. ¿Por dónde empiezo? Porque escuchando a mi querido Gillo ya puedo un poco ver que yo también empecé muy chiquitita, ya con la Iglesia Católica, con muchas cosas que me hacían sentir muy mal dentro de mí, y luego después, digamos que dejé a los curas, por ponerle el nombre a esas para mí que eran como esas magnificencias, por así decirlo, y me fui a los chamanes, que es lo mismo, solamente que con plumas en la cabeza. Entonces,
curiosamente, cuando ya fui adolescente, yo quise meterme en ese sistema, en esa doctrina, porque realmente también es una religión, muchas veces ocurre. En el mundo del chamanismo también hay eso. Y yo recuerdo que cuando yo era muy, muy inocente, iba a los primeros lugares de reuniones, pues ya tuve mi primera inmersión de repente levantarme y gritar y decir algo que no me parecía bien, pese a que, claro, estaba prohibido decir algo al jefe, que era el chamán, ¿no? Entonces yo ahí empecé ya a ver que había algo que no me estaba dentro de mí encajando bien, porque se hablaba de amor, pero la acción era otra cosa. Entonces yo ahí empecé como a discernir, fíjate, inocentemente, sin mucho conocimiento, que había algo que no me gustaba. Hasta, claro, yo he pasado por muchos maestros oscuros, ahora también que... Para mí este programa a nivel personal es una recopilación y una integración de mi vida con la maestría oscura, con mi ser oscuro de mi interior. Porque hay algo que yo estoy empezando a comprender y es que cuando nos conectamos con estos maestros, estas maestras, es porque te están diciendo, oye, yo estoy en tu interior y vengo a reflejarte la oportunidad para que tú reconozcas el ser de luz que vienes a ser. Claro. Y entonces ahora estoy empezando a discernir eso, ¿no? Lo más complicado es cuando esos maestros suelen ser parejas, suelen ser hombres en mi caso, porque la fusión y la conexión es muy profunda y cuesta mucho después la separación, la aceptación, digamos que es un tema delicado en el cual pues yo todavía sigo en mi lucha interna, ¿no? Que no es una lucha, más bien lo llamo como un aceptar que yo soy sombra y soy luz, ¿no? Porque yo siento que me han dicho siempre, la luz es la luz es la verdad, es Dios, es lo bueno, lo bonito, y la oscuridad es lo perverso, lo malo, lo malévolo, lo satánico. Entonces ahora estoy empezando a entender que no existe la luz si no hay sombra, y la sombra si no hay luz. Es lo mismo. Con lo cual, claro, son uno, entonces siempre va a haber esa conexión, no puedes escapar de la luz y no puedes escapar de la sombra, eres las dos. Entonces eso, claro, dicho es muy fácil, pero cuando tú te metes en tu interior y empiezas a ver esa oscuridad, a reconocer que tú eres también sombra, ahí empieza ese trabajo, sí, ¿no? Interno. Sí. Entonces yo todavía al día de hoy estoy integrando a mi maestra oscura, a mi maestro oscuro, por reflejo de seres que me estoy encontrando. Claro. Entonces, claro, ahí es digamos que es mi momento de empezar a ser honesta, ¿no? Con uno mismo y empezar a comprender qué somos en verdad. Que creo que este es un buen momento para empezar a reflexionar. Sí, tenemos que eras así. Gio Méndez, preciosa. Yo estoy acá con 3 seres del mundo angélico, con 3 arcángeles, así que me voy a poner colorada hablando con ustedes. ¿Nosotros contigo, tú? Bueno, mis amores. Yo también me he visto como muy identificada con lo que ha dicho Gillo, porque yo toda mi infancia hasta, bueno, en realidad hasta la preparatoria, fui a una escuela católica también, y de monjas. Y una de mis materias era moral, pero moral enfocada a la religión, a la catequesis, ¿no? Y además el rollo de las monjas es muy turbio. O sea, yo recuerdo que eran señoras muy mal encaradas, muy malhumoradas, muy groseras, que yo decía, esto es Dios, ¿no? Porque era algo que yo no comprendía. Y yo siempre lo veía, pues claro, ¿no? O sea, te inculcan que es la madre, que tú le debes respeto, que... Y yo decía, sí, pero no deja de ser otra persona. O sea, le debo respeto a ella como le debo respeto a mi hermana, que es solo un año mayor que yo, como le debo respeto a mis primos menores, como le debo respeto a mis padres. O sea, no... Yo no entendía nunca esta como, ¿no? O con las figuras de los padres y de los sacerdotes y eso de esto que dice él, ¿no? También de besarle la mano y
a mí siempre me causaba mucha discordancia. Era como, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y recuerdo que alguna vez mi papá siempre solía hacerse amigo de los sacerdotes. Y entonces yo tuve a muchos sacerdotes en mi casa, así de pues, para comer, para compartir y tal. Y ya yo me fui de casa de mis padres cuando tenía 22, pero ya de adolescente recuerdo alguna vez haberle preguntado cosas a un padre, ¿no? Como de, oiga padre, pero ¿y por qué así, no? Y mi mamá, ¿no? Como, Jovis, cállate, estos no se preguntan, ¿sabes? Y claramente en este camino, que yo lo veo, para mí es muy evidente, muy claro, cuando yo pude salir, que no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Porque finalmente, pues mis padres, con todo el amor del mundo y la mejor intención, pues tratan de guiarte en el camino que ellos creen es el correcto y que es el que tú necesitas, ¿no? Entonces, mi padre ahí anduvo rondando en su adolescencia por el espiritismo y no sé qué tantas cosas, y él yo creo que llegó a la religión muy espantado, como de esto es la verdad y aquí ya nadie me va a hacer nada, y no, y entonces, porque tuvo experiencias muy fuertes que nunca integró en realidad. Entonces, como él se asustó mucho, yo creo que fue como ese refugio que pudo encontrar, y a su vez, pues a nosotros, a mi hermana y a mí, pues nos los inculcaron como esto es la verdad, ¿no? Entonces yo recuerdo que hace ya 8 años que me fui de su casa, yo en este tiempo he tratado de, o solita en realidad ha sucedido, ¿no? Que me han ido pasando cosas que poco a poco he ido diciendo como de, era por esto, era esto era lo que, ¿no? Y claro, ahora que yo vuelvo, a mí me pasa mucho a veces este contraste también de lo que tú decías, ¿no? Que yo, por ejemplo, llego a hablarles de algo y creen que mi espiritualidad sigue siendo, ay, que te encomiendas a Dios todos los días y pídele a papá Dios y, ¿sabes, no? Está todavía esta manera de, como decías, ¿no? De que piensan que la espiritualidad sigue siendo ir a la iglesia, confesarte, participar de la Eucaristía, hay cosas que honestamente pues yo no hago, y que obviamente no significa que no sea un ser espiritual, ¿verdad? Y luego, bueno, eso por un lado, y luego por el otro, claro, pues un poco también como lo que ha compartido Sun, ¿no? Mi última experiencia amorosa, muy amorosa, pero obviamente de mucho aprendizaje también, ¿no? Y obviamente yo reconozco esto, o sea, reconozco el hecho de que un maestro oscuro de entrada es una persona que con todo el amor del mundo ha venido a quererte enseñar algo, y que cuando ya llegas como a ese momento de empiezas a discernir, ¿no? Como ves un reflejo tan claro, tan nítido, pero no es decir, el reflejo que te están dando, ¿no? Me parece como si fuese un espejo que a su vez refractara tu luz, y entonces ese es el reflejo que te deslumbra, ¿no? Como, pero a veces eso, porque es una analogía un poco compleja, ¿no? Pero yo creo que cuando te das cuenta de ese momento que es como, no veo, eso es tu propia luz, como deslumbrándote a ti. Pero el darte cuenta de eso, obviamente, pues porque es un ejemplo muy visual, muy pictórico, ¿no? Pero en la vida y las cosas a veces son confusas, y entonces empiezas a pensar, ¿seré yo o es mi loquera o sí está pasando o no? Entonces yo creo que, bueno, esta última experiencia que yo he tenido ha sido una experiencia muy larga, porque de hecho esto ha sucedido, o sea, yo con el último maestro que me he topado, pues lo conocí recién llegando a España. Y ¿Puedes claro, contar, yo ya sé de dónde eres, cuenta de dónde, de tu origen, igual el acento? ya se nota, pero bueno, soy mexicana. Entonces, bueno, yo venía, en realidad viví en Estados Unidos 5 años, y entonces pues yo venía, y además yo estuve casada en Estados Unidos, o sea, yo tuve un matrimonio de 5 años, entonces para mí llegar a España fue un cambio brutal, ¿no? O sea, porque representaba el dejar, o sea, ya había dejado a mi familia, ya había dejado a mi país, pero estaba en ese momento dejando la que fue mi otra casa,
mi relación o mi matrimonio, o sea, representó un cambio muy, muy grande para mí, porque además era algo que ya venía construyendo desde hace mucho tiempo y tenía deseos, ¿no? De poder vivir aquí. Entonces, cuando ya fue una realidad, fue como, ¿no? Y justo voy llegando y en mí en realidad se empezaron a manifestar muchos milagros. Y entonces uno de esas cosas deslumbrantes que me llegó fue conocer a esta persona. Y él llegó como con un mundo, ¿no? De muy luminoso, muy mágico, muy increíble, ¿no? O sea, de mucha magia que a mí me atrapó, o sea, que fue como, claro, de pronto todo tenía sentido, todo. Por eso me fui, por eso me separé, por eso dejé mi matrimonio, por eso estoy aquí, porque esta es la razón, casi en plan, tú eres la razón por la que estoy aquí, ¿no? Wow, ahora todo, a mí me cayeron las piezas y parece que habían embonado perfectamente, ¿no? Y entonces eso fue un ciclo de estar y de no estar, de ser y de no ser. Yo me volé muchísimo, o sea, yo sí estuve muy, ¿no? En el burbuja rosa de unicornios y flores, pero luego sucedió la pandemia, sucedió el confinamiento, hubo una separación. Yo viví esa separación como una agonía, o sea, de no entender qué era lo que estaba pasando porque había mucho silencio, yo estaba muy confundida. Y a mí ya ese reflejo, esa sensación ya me traía cosas, pero yo no lo veía. Yo decía, no, esto es el mundo que está loco. Yo obviamente sé que mi amor es correspondido y que, que eso es lo que es, ¿no? Pero claro, pasó el tiempo, luego, o sea, hubo reencuentros, tal, pero yo siempre sentía como esta sensación, sí, como de que eres y no eres, y de que estás pero no estás, pero luego sí, pero no, pero también sigue existiendo todo este mundo mágico y encantador, pero luego hay mucho silencio y claro, a mí eso pues me dejó en esta sensación como de pues a lo mejor esto no es, ¿no? Oh, Y wow. no sé, claro, mucha confusión, mucha sensación de, me he equivocado y como lo que decías tú, ¿no? Este tiempo de cuando son tus parejas o cuando te enamoras, pues claro, la separación, el tratar de integrar todo lo que viviste, lo que no sabías si era verdad en el otro o eras tú queriéndote contar una historia y Claro. convenciéndote de ella, ¿sabes? Más porque además había muchas voces a mi alrededor, muchas voces que decían, mira, reacciona, o sea, date cuenta. Y tú estás ahí, ¿no? Y esta última vez que va a sonar muy peliculero, pero estuve en un castillo gótico con vampiros volando. Wow. Sí, muy, muy denso. Y yo creo que, o sea, de verdad, yo agradezco mucho esa experiencia porque sé que tuvo que ser así de potente para que viniera y dijera, ¡boom! Es esto, esta es la verdad, date cuenta. Y ahí fue donde no pasaron una serie de cosas que ya yo las pude ver desde fuera y dije, claro, es que esto es lo que había estado pasando desde todo el tiempo y ya es tan nítido y tan claro y tan obvio que ya no puedo seguir pensando que no existe. Y por eso ese es el reflejo que a mí eso me trajo y yo digo, gracias, porque esto lo único, o sea, me ha liberado en realidad, Sí, me liberó, pero te liberó de toda tu historia, de por todo lo que te supuesto. inculcaron, de todo aquello que hiciste porque había que hacerlo, porque lo que mandaba la religión, ¿no? Es decir, todo lo que Dios manda, ¿no? Como se dice vulgarmente. Voy un minuto. Ahí. Bien, cada uno de ustedes en sus experiencias, la experiencia de la pareja y encontrar a su maestro oscuro en la pareja es muy interesante, porque ese maestro oscuro no vino solo para ti, sino ya que vengo, va a ser maestro oscuro de todas sus parejas, si tiene muchas o de quien sea. Eso no significa que sea malo. Recordemos que Castaneda habla del pinche tirano y va a ser pinche tirano donde sea, así que a los que están escuchando, para no extenderme en lo que es un pinche tirano, sería un maestro oscuro, que va a poner discordia en cada grupo donde esté para que encuentren la luz.
En tal caso, Alberto parándose, la verdad que qué coraje, Alberto, el tuyo, siendo tan joven, pero re coraje. Pero para los demás, fuiste el pinche tirano, aquel que dijo, a ver, y que todos te pudieron haber mirado, pensado. No imagino el dolor de cabeza después, porque todos los pensamientos y miradas de la gente estaban sobre ti, y si no eran las miradas y el pensamiento y las acusaciones y todo lo que ocurre en una comunidad religiosa. Me encanta, Gio, esto de comenzar a razonar, porque nuestra razón como seres espirituales es muy importante, porque es la razón la que dialoga primero con nosotros, en nuestra cabecita, razonamos, y razonar que una monja sigue siendo un ser humano, y un ser humano que no es ni bueno ni malo. El maestro oscuro no es ni bueno ni malo, el maestro de luz no es ni bueno ni malo, todo es parte. Acá no estamos incluyendo en el maestro oscuro a asesinos seriales, violadores seriales, a todo ese tipo de aspectos de la sociedad. Eso es parte de una enfermedad colectiva. No los vamos a incluir en esta charla porque no es de lo que se trata. Estamos hablando de ese ser de mucha luz que tiene el amor tan grande de venir a traer su oscuridad para que otros encuentren la luz. Por lo general es alguien que está tan espiritualmente consciente y despierto que va a ver todas tus cualidades enseguida. Y pareciera ser que es el único que descubre tus cualidades, o la única, en el caso de un hombre, que descubre tus cualidades, porque tú eres esto, y decía, ay, qué bueno, en México dirían, qué chido, ¿no? Qué bueno, él es él o es ella, me ve, me está viendo, es decir, me descubrió por fin alguien que me ve como soy. Ay, por favor, por fin, este es quien yo estaba buscando. Pero claro, primero te va a decir todas tus cualidades, todo quién eres, para luego mostrarte tu propia oscuridad, hacer de espejo. Y en ese espejo está todo lo que lastima y duele, pero ese maestro oscuro es espejo de tu propia sombra. Y yo estoy hablando de una hora de la Tierra, una hora de Gaia, donde estamos en este momento, el pasado inmediato, el futuro inmediato, a lo que llamamos, todavía va a seguir existiendo. Está en el ahora, entonces está como todo en el centro de la Vesica Piscis, está todo ahí, como no muy mezclado, pero para el que todavía no se ayorna a decir, bueno, esto es pasado, esto es presente, está todos los sentimientos ahí, porque nosotros ya reflejamos en el futuro una historia, o varias historias, ¿no? Y esas varias historias las podemos transitar o no. Les voy a tirar otro tema. Por aquí se escucha bastante en las redes, la luz ya ganó. ¿Qué opinan, Alberto, de esto? ¿La luz ya ganó? La luz ya ganó. Es algo que en las redes circula mucho. Lo escuché alguna vez, empecé a repetirlo hasta que un día dije, ¿pero qué es esto? Incluyendo comunicaciones que por ahí, por ejemplo, hay alguien que se dice que es el arcángel Safiel, que está en las redes como un Ixitrón o algo parecido, y que da mensajes muy, muy desesperanzadores para la humanidad, diciendo que todo tiene que ya destruirse y que nosotros somos parte de un esquema electrónico y que
bueno, no sé. Al principio escuchaba muchas de estas cosas hasta que mi gran maestro me dijo, libérate de toda esa basura y concéntrate en tu corazón, que es el único sabio, y ahí está toda la información que necesitas. Adaptarla, traerla y adaptarla para que otros puedan entenderla y al entenderla, aceptarla. Creo que estas charlas, por ejemplo, son parte de una información que puede ir clarificando las conciencias de los que por libre albedrío quieran recibirla, y ir ampliando un poco el conocimiento interior, personal, y el conocimiento también exterior de cuál es la realidad, porque todos podemos tener visiones de un objeto, pero de distintas cosas, o distintas facetas del cristal. Y en realidad todos somos uno, pero no todos estamos en la misma posición de poder discernir, de poder ver claramente qué son las imposiciones que tratan de meternos y qué es lo que realmente vale la pena. Repetir lo de la luz ya ganó, y bueno, podemos estar ayudando a, digamos, mentalmente a que una realidad sea co-creada, pero que en realidad creo que el aspecto más importante no pasa por andar repitiendo cosas, sino empezar a manifestar ese ser interior con toda su calidad, con toda su fuerza, y expresar la luz, pero de manera, digamos, mucho más profunda, a través de lo que sentimos, de lo que somos, de cómo actuamos, cómo somos solidarios, cómo somos, digamos, cómo nos integramos al medio y aceptando la realidad del mundo, porque la realidad que se nos está reflejando es una obra de teatro, donde cada uno va a tener que cumplir su tarea, ya sea como luz o como sombra, pero que en esa obra no podemos entrar con el juzgamiento, ni ver si alguien está en un escalón distinto al mío, es menor, o es el que está en otro escalón es mayor, o son los hermanos mayores. Somos parte de la totalidad del ser, del Padre Madre cósmico. Entonces, cuando entramos con afirmaciones de ese tipo, hay una parte que sí, porque está en esa vibración, y lo hará, y no está bien, no está mal, simplemente es su forma de expresarse. Yo tengo que respetarla, por supuesto, claro. Pero a las cosas que yo haga o que haga realidad en mi vida, las tengo que sacar desde mi interior, no desde afuera. Claro. Cuando decimos que alguien gana es porque del otro lado hay una resistencia. Si no, claro, no puede haber, seguimos generando división. ¿Qué es lo que se pretende con este sistema Matrix en el que estamos? Dividir los que se vacunaron contra los que no se vacunaron, los que piensan acerca de Dios de una manera y los que van a favor del demonio y sus obras y sus pompas. O sea, hay que hacer el camino. Nadie puede decir yo conozco si no lo ha vivido. Algunos tendrán que pasar por el dolor, por el sufrimiento, y se van a enojar contra el supremo creador de todas las cosas, diciendo ¿por qué me mandaste a mí? ¿Por qué me pasó tal cosa? Pero a veces la realidad que nos golpea la estamos creando nosotros mismos a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cuando nos damos cuenta de eso es cuando empezamos a ser nosotros mismos. ¿Y cuál es el propósito para mí, a mi forma de ver? Es ser. Más que hacer cosas, es ser. Ser en todo.
Desde el momento en que tomo un vaso de agua hasta el momento en que abrazo a alguien o el momento en que me despido de alguien que ya ha decidido irse. Todo está bien porque es parte de la unidad y así debe ser. Sí, así es. Yo cuando escucho esto de la luz ya ganó, me imagino una competencia y algo que está claro, la fuente, Dios, como Padre, Madre cósmicos, como lo quieras llamar, nos están compitiendo. Primero, es lo que primero que siento. Entonces no me siento parte, siendo que vivo mi espiritualidad desde el segundo uno en la tierra, pero no me siento parte de ese grupo que dice la luz ya ganó, porque no estoy compitiendo conmigo misma. Estamos entonces hablando del maestro oscuro y el maestro de luz, y hablo que no sería lo mismo de mi luz y mi sombra. Mi luz y mi sombra no compiten para ver quién gana. Lo voy a llevar al lugar personal primero, la base, ¿no? Como decís vos, desde uno, desde el momento uno de que uno abre los ojos en el día. Mi sombra no está compitiendo con la luz. Mi sombra me está mostrando el camino para integrar mi luz. Entonces, desde mí no hay una lucha. Hay un despertar constante y una integración constante. Desde un maestro de luz y un maestro oscuro, hay una constante de que este maestro oscuro te va a enviar las señales para que encuentres ese maestro de luz y a tu propia maestría de luz. Yo en otra parte del programa voy a pasar una pequeña secuencia de Harry Potter en donde Severus, que es el maestro oscuro, hay algunas escenas donde realmente sale su ser, sale quién es y se ve claramente, ya lo van a ver después editado el programa, se ve claramente que él es un maestro de luz que vino a ser maestro oscuro. Por eso sacamos de este diálogo a la enfermedad social del asesino, del violador, de todo eso que ya sabemos, porque en realidad el maestro oscuro no es un asesino, no es un violador, es un ser de luz que viene a traer oscuridad para que otros despierten. Es la tarea más difícil y más amorosa que un maestro puede tener para decir a la tierra, bueno, está bien. Cuando en el reparto dijeron, hey, ¿quién quiere ser maestro oscuro? No, salen todos corriendo. ¿Quién va a querer venir a ser catapultado por generaciones y generaciones como un maestro oscuro? Como un ser diabólico, peor, ¿no? Los que están en la iglesia, el diablo. Entonces, es uno de los actos de amor. No quiere decir que ustedes y los que estén escuchando este programa a posterior estén de acuerdo, pero solo les hago este comentario como que para que cada uno reflexione. Refiriéndome a Yeshua y a Luzbel, yo los amo a los dos por igual. Ambos acá tuvieron luz y sombra, ambos. Y el trabajo más difícil no lo hizo Yeshua cuando lo crucificaron y toda esa parte pública. El trabajo más pesado fue el de Luzbel. Ese fue difícil. Fue difícil, porque ambos son hijos del Padre. Porque entonces pensaríamos que hay un Dios que crea hijos malos y buenos. Tiene hijos, somos sus hijos. La enfermedad social es otra cosa, por favor, porque la enfermedad social, pero no significa que ese enfermo social, enfermo mental, que acciona de acuerdo al deterioro de su mente, de sus cuerpos, a lo mejor sea realmente espiritualmente malo ni bueno. A lo mejor es un ser que está posesionado. ¿Qué opina Zoom y luego Gio de esto, de la luz ya ganó? ¿Qué sienten ustedes? Bueno, yo antes de hablar de este tema, que ya Alberto lo ha hecho bastante bien, cuando has dicho esto, estaba yo sintiendo y reflexionando desde mi posición
que ellos, los maestros, son realmente maestros de luz, ¿no? Y inconscientemente me hacía esta pregunta: ¿es posible que esa sea la atracción, ¿no?, de seres como yo que atraen a esos otros seres? ¿Esa atracción será para siempre? Esa ha sido mi otra pregunta, un poco así como... No, en realidad es el momento. Como que me ha dado miedo. Esa atracción no... Es el aprendizaje, ¿no? Mira, hace mucho me decían un refrán, por lo menos acá en Argentina, los bichos buscan la luz. Si uno sale al jardín de noche y enciende una luz y se va a llenar de bichos. Pero un maestro oscuro no es un bicho. Cuando hablamos de bichos en sanación, hablamos de entidades negativas, formas de pensamiento negativas, elementales negativos. Ese es el bicho energético. Pero no, un maestro de luz, estamos hablando de un ser, por eso aclaro que no tiene nada que ver con un ser oscuro que esté vagando por la tierra. Es un ser de mucha luz, de una apertura de conciencia impresionante, está más consciente aún, y ahora me voy a remitir a algo que lo voy a decir también. Eso te iba a preguntar, la conciencia de ello. Es más consciente que un ser de luz, porque Yeshua fue consciente a los 31 años, hasta los 36, porque no desencarnó a los 33, sino a los 36, porque nació en agosto del año 7. El teléfono descompuesto hizo que cada uno le pusiera el nacimiento que quiso. Nació en agosto del año 7. Entonces, desencarna, más allá de que lo mataron, en abril, los primeros días de abril del año 30. Tenía 36 años. Ese año hubiera cumplido en el año 30 los 37 años. Entonces, muchos creen que la crucifixión se le hicieron los malos, los romanos. La cultura romana es la que a ustedes en la iglesia se la enseñan siempre, ¿no? Es la cultura romana. La cultura romana festejaba las fiestas paganas, es decir, muchos dioses, justamente en este solsticio, el 24 de diciembre, que es el solsticio de invierno para la cultura romana. Sin embargo, en esa apertura de conciencia a los 31 años, él descubre quién es, pero Luzbel fue consciente siempre. Y un medium en sus primeros caminos va a relacionarse más rápido con el bajo astral que con la frecuencia de luz. Cualquier medium, va a ver cosas que lo van a asustar hasta que va corriendo y va sintonizando una frecuencia alta y ya no va a ver nada del bajo astral. Lo que lleva mucho tiempo, no se hace de hoy a la mañana. Entonces, esto en tu pregunta. Voy sintonizando mi frecuencia Beethoven y no escucho más la música, acá la cumbia, esto. No es mala la cumbia, no es malo el folclore, pero es otra frecuencia que la música clásica. Hablando de frecuencia. Entonces voy sintonizando mi propia antena, mi propia como radio, la voy sintonizando a una frecuencia superior. Cuando la sintonizo a una frecuencia superior, ¿puedo no atraer seres oscuros? Si me toca despertar en algún aspecto, va a llegar ese ser. De hecho, a mí el año pasado llegó alguien y yo dije, es que me metí, inmediatamente reconocí, pero mi ser espiritual me decía, no, cálmate, porque esto es un aprendizaje. Es decir, que lo interesante es no quedar enredados nosotros mucho tiempo y ver qué tengo que aprender de ese ser oscuro que llegó a mi vida. Y un ser verdaderamente oscuro tiene un estado de conciencia amplio, lo ve todo. Por eso a veces uno, y esto para el que esté viendo esto,
nadie es dueño de la verdad, por empezar, son todas percepciones y vivencias personales las que estamos hablando sobre este tema, maestros de luz o maestros oscuros, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, porque siempre estamos hablando desde la experiencia. Diferente es cuando, en el caso que abrimos registros akáshicos y nos expresamos desde otras dimensiones, es decir, el sistema cuántico, donde hago un salto cuántico, ¿no? Entonces ahí los dueños de la verdad tampoco serían los maestros, pero ellos nos van guiando. Estamos buscando respuestas, nos va dando las respuestas que el alma necesita para seguir transitando e incorporando nuestro camino de luz. Entonces, la pregunta, ¿van a seguir llegando de acuerdo a lo que hayas pactado y necesites? Pero no atraigas bichos. No enciendas tu luz para atraer a los bichos del camino. El maestro oscuro es otra cosa. Y siempre, como seres humanos, tener un ojito abierto, el otro te haga un guiño y este ojito abierto. Tenemos un traje humano. Ahora, si yo cierro los ojitos, enamorada y no veo nada... Ahí ya cerraste. No cierro los ojitos. Uno abierto, te miro, y el otro te hago un guiño. ¿Por qué? Porque no podemos estar en pleno estado de conciencia todo el tiempo. Estamos en automático mucho tiempo en el día. Claro. Si estuviéramos en el pleno estado de conciencia todo el día, podríamos tal vez estar 3 o 4 horas despiertos y el resto dormidos, porque no nos da la batería. Por eso hay tanta actividad automática. Automático voy al baño, automático si riego las plantas, automático en muchos aspectos que está bien que sean automáticos. Claro. En los que a veces, si me doy cuenta, puedo tomar un poquito de estado de conciencia de lo que estoy haciendo. En automático, si me lavo los dientes o estamos comiendo, y muchas veces estamos en automático. Voy caminando por la calle y voy en automático. No podríamos invertir tanta energía en estar en plena conciencia. Pero el maestro oscuro está siempre en plena conciencia. Lo ve todo, además. Absolutamente todo. Les puse el caso de Yeshua. Él estuvo en estado de conciencia a los 31 años, pero Luzbel siempre fue consciente. Tremendo esto que dices. Y las peleas que se hablan del astral, y las peleas, las luchas, bueno, habría que ver si son peleas, porque Dios no pelea, no podemos, ni sus emisarios, es otra cuestión. Sí, hay ángeles que están luchando por nosotros, pero no contra seres maestros oscuros, no contra sino tratando de limpiar el camino de otros seres que han venido de otros mundos. Muchos no son álmicos, pero tienen muchísima tecnología, biotecnología, y que están acá, y bueno, estamos un poco en esta guerra de ahora, en esta situación de ahora. Sí están los seres de luz, todos los seres de luz, y aquí incluyo los maestros oscuros que encarnaron en la Tierra, los incluyo como seres de luz, que son eso, están ¿sí? trabajando a brazo partido, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, para limpiar el planeta de todo eso. Es como, vamos a traducirlo, Gaia es un cuerpo. Cuando hacemos una sanación, en este caso Pranasuddhi, ¿no? Estoy con maestros de Pranasuddhi, cuando hacemos una sanación, ¿qué hay? Bichos. ¿Y qué hacemos con los bichos? Paso péndulo, saco bichos, etcétera. Bueno, lo mismo está pasando en Gaia, que es un cuerpo. Se están sacando bichos. Pero no es una guerra para decir, la luz ya ganó. No decimos cuando terminamos una sanación, gané. Si no es una guerra, es hacer un trabajo de limpieza. Cuando limpiamos nuestro hogar y termino de pasar todo, digo, ¡ay! ¡Gané! ¡Limpié todo! No. Está bien. Y
Y lo paso, voy al Facebook y digo, la luz ya ganó en mi casa. Porque el trasfondo de ese mensaje, ahora vamos con vos, Gio, el trasfondo del mensaje, la luz ya ganó, es un trasfondo oscuro donde nos alerta en realidad a ver qué hay detrás de ese mensaje. Es decir, si digo luz, estoy hablando de la fuente creadora, que no entabló ninguna guerra. Tiene que haber alguien más del otro lado. ¿Será ese alguien más el mismo que dice la luz ya ganó? ¿Será alguien más el que dice que para ascender a quinta dimensión, algo que Gaia va a tardar unos 1000 años más en acomodarse y va a haber dos como mundos paralelos? Y le están diciendo a las personas, no coman o coman poco, no hace falta comer, y no comer, no alimentarse bien implica estar débil para ser susceptible a ciertos bichos que andan por ahí, ¿no? Entonces, ¿no será ese el mensaje de oscuridad que tenemos que tratar de asumir y decir, no, esto no va por ahí, acá hay algo raro, me están diciendo algo raro cuando dicen que me pinche, diciendo algo raro cuando dicen que no debo comer esto, lo otro, aquí? ¿No es raro tanta limitación? Ya sea que venga de un lenguaje de luz, y pido, ni crean ni lo que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, no tengo la absoluta verdad, tengo la verdad desde el lugar donde estoy, nada más. Entonces, para los que me dicen que tengo que hacer esto, para los que me dicen que tengo que comer ciertas comidas para ser un ser de luz, entonces, ¿no será que detrás de eso está el mensaje del maestro oscuro que me va a poner en atención y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me dicen esto? Si Gaia va a tardar los próximos 1000 años en ascender realmente a quinta dimensión, y se van a vivir dos realidades paralelas, tercera y quinta. Los de tercera no van a poder ver porque no van a llegar a ver los de quinta, pero los de quinta van a vivir acá. Muchos de nosotros ya estamos hace varios años viviendo en quinta, en frecuencia de quinta, en un mundo de tercera dimensión. Por eso a veces es que nos sentimos o mal o lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que prestar atención. Cuando los mensajes, pero prestar atención, si en ese contexto, como vos descubriste, Alberto, si en ese contexto que parece de luz y dramático, no hay un maestro oscuro, que en realidad te dice una cosa para que reflexiones la otra. ¿Y qué piensas, Gio, de esto? Se cayó el Zoom, vamos a esperar que entre otra vez, pero dime. Pues mira, fíjate que hace pocos meses fui a un pueblito aquí de España que nos encontró una señora que quería estaba evangelizando por las calles, tal. No sé ni de qué religión era, la verdad, ¿no? Pero se acercó a nosotros y yo venía con un par de chicos y bueno, uno de ellos como que, ¿sabes? No quería darle un corte así de, ya nos tenemos que ir, y entonces empezó a caminar con nosotros y empezó a decirnos que Dios nos iba a salvar a través de la vacuna. Sí. Yo no iba prestando mucha atención, pero cuando dijo eso me volteé así como de, ¡oh! Eso es lo que ellos están pensando, que todos los vacunados van a ser los que se van a salvar. Sí, qué pena. Claro, y fue como, y claro, ella con una convicción, con un sentir de esto es la verdad, háganme caso, gente, ¿no? O sea, los estoy tratando de traer al bando de la luz porque Dios nos va a salvar a través de, y yo como, wow. Y entonces, claro, me ha venido ese recuerdo justo ahora que has dicho eso de vacúnate, no comas, porque entonces, alguna vez también escuché, no recuerdo el personaje, ¿no? Pero un tío que hablaba así como eso, ¿no? Como no tengas sexo, no comas, no duermas, no sé qué. Es un montón de historias que yo escuchaba y decía, era muy convincente, ¿no? Como su energía, su rollo, y hablaba de temas espirituales y de la luz y de no sé qué, y cosas que sí me hacían clic y me confundían porque yo decía, bueno, entonces esto estará bien, estará mal, será verdad, pero a mí esto no me pega en muchas cosas, ¿no? Y hablaba eso de la comida y tal. Y luego, claro,
esto que dices, ¿no? Que yo tenía mucha duda que te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, si la Tierra, que para la Tierra, por supuesto, 1000 años, pues no son nada. O sea, en el libro de la Tierra, ¿cuánto tiempo existe, no? Ahí es. Y, claro, y nosotros apenas somos, ¿no? Entonces digo, claro, si para la Tierra todavía va a tomar todo este tiempo, ¿cómo nosotros, o sea, desde este material y esta nave que nos condensa, vamos a dejar de comer y dejar de hacer cosas? Pues no, es que no hace nada de sentido, ¿no? Y luego también lo he pensado desde, como lo decías tú, ¿no? Desde el interior, desde uno, desde lo que yo soy. Si yo digo, la luz ya ganó o la luz va a ganar, pues entonces si yo me veo en un espectro que tengo luz y que tengo oscuridad, ¿no? O que tengo sombras, pues tampoco quiere decir que voy a dejar que una parte de mí muera, porque no es que me quite la sombra y sea luz todo el rato. Ahí va. Internet no está de acuerdo con este tema. Bueno, Gio, nos quedamos con lo último que estabas manifestando, muy interesante. Pero ya no sé hasta dónde escuchaste tú. No importa, volver a repetir. Bueno, pero a ver, voy a decir esto último que me parece que tiene también que ver con una pregunta que me ha hecho Gillo, que tal vez no escuchaste. Que dice, o sea, yo dije, yo no puedo decir la luz ya ganó porque en mí no hay tampoco esa guerra, ¿no? O sea, yo no estoy intentando suprimir mi oscuridad para que mi luz gane. No es como que me voy a quitar mi vestidura negra y voy a decir ya soy todo luz, porque no, siempre voy a tener ese aspecto de penumbra también, que soy yo. Entonces, si esas dos partes me conforman, pues obviamente no voy o sea, yo no las echo a pelear. Yo siento que más bien, pues es una especie de comunión entre estas fuerzas que al final, también como lo que decía Gillo, ¿no? Pues el corazón, la sabiduría del corazón es la que sabe por dónde ir. Entonces, si no hubiesen esos aspectos oscuros o de sombra, pues yo siento que también estaríamos igual de perdidos que si todo fuera luz. O sea, si todo fuera luz en este momento, no veríamos, no podríamos ser capaces de avanzar en ese camino. Entonces yo he dicho, ¿no? Como que una manera de cómo lo veo es integrar mi luz y mi sombra. Y luego yo me he preguntado que cómo lo integro, ¿no? En la vida, en el día a día, en la práctica y en la experiencia, cómo se integra eso. Yo, por supuesto, no tengo la verdad absoluta tampoco. Yo hablo desde mi experiencia, desde mi verdad, y yo creo que cuando he tenido estas experiencias que yo veo desde fuera, que reconozco como, oh, esto me está trayendo un reflejo que seguramente es mío, pero que yo no quiero seguir operando bajo estos parámetros, simplemente de esto tomo lo que me sirve y me lo llevo. Claro. Y así. Es integrar la luz. Sí, con situaciones, con personas, con a lo mejor maneras de otros que tienen de pensar, que cada quien tiene sus propias batallas internas, ¿no? Su propia historia, su propia verdad. Y obviamente en el caminar de la vida, pues lo vamos compartiendo de algún modo, ¿no? Yo con mis padres, pues ellos tienen su verdad, ellos tienen su cosmogonía, su idiosincrasia, creen en algo, tienen fe en algo, y esa es su verdad para ellos. Para mí es otra. Y sin embargo, comparto con ellos y yo desde lejos veo, porque aparte de salida de mi núcleo familiar, veo tanta película tan clara que ellos siguen en su dinámica, pues siguen viviendo como han vivido todos los años y yo desde fuera ahora lo veo diferente a como lo experimentaba cuando vivía con ellos. Claro. Y veo eso y digo, ok, voy a tomar esto, voy a tomar esto, voy a tomar esto y me lo llevo porque a mí esto me edifica y me sirve. Luego, cada quien es dueño de su camino y toma sus propias decisiones con su propio libre albedrío. Y si a su vez ellos pueden ver algo en mí, que lo han hecho, que lo han visto, que me lo han reconocido, ¿no? Abiertamente de, oh, mira, yo veo toma lo que quieras. Claro. Pero para mí esa es la manera de cómo integrarlo. Bueno, Gio, yo les agradezco a los tres
sus aportes, sus miradas, sus experiencias. Me quedé muy conectada con tu experiencia, Alberto, paradito en esa iglesia. Es más, pareciera que te veo ahí. Me parece una experiencia muy potente que habla ¿cómo? Muy atrevida. Sí, pero estás ahí encontrando tu luz, para los demás estás expresando a un maestro oscuro. En ese momento le diste la oportunidad a esas personas a que hagan una reflexión o un cuestionamiento. O el pinche tirano, como decía Castaneda, que es más o menos lo mismo, ¿no? Parecido. Así que me quedé con esa imagen, es muy potente, siendo atrevido y revolucionario, pero ¿qué maestro no lo es? Y podría verse, si esto se escribiera en ese libro que es del teléfono descompuesto, que en sí es desde lo personal, no incluyo esto, que sea la opinión de ustedes o de quien esté viendo esto, la Biblia y sobre todo la última parte del Nuevo Testamento es un teléfono descompuesto de la verdadera historia, ¿sí? No quiere decir que, si bien hay versiones que le hicieron a propósito, otros debe haber sido en su inocencia, en su no recordar. Pero me parece que ha sido muy importante tu historia al comenzar, porque nos muestra claramente cómo un ser de luz puede bajar de sí mismo y reflejar ante lo demás la sombra. Porque vivimos en un universo que es dual. No sé si esto lo escucharon o lo sabían, pero la fuente tiene los dos aspectos. Gaia, también, que tiene sus extensiones, 36 y 36, tiene 36 extensiones de luz y 36 extensiones de sombra. Es decir, no tenemos que luchar contra lo que es el mismo universo ni juzgarlo. Solo que en nuestra experiencia, en este cuerpo, en este envase, en este avatar, nosotros vamos a integrando y aprendiendo a integrar la luz. Y aprendiendo sobre todo en lo que es desde el astral el acompañamiento a otros humanos que están haciendo su tránsito desde otro aspecto de tercera dimensión, aprendiendo qué es lo que siente un ser humano en estas situaciones que cada uno de los tres han manifestado, sino cómo ayudar desde el otro lado, cómo ayudamos. Ahora, que en el futuro no existe la dualidad en el universo, sí, pero ahora sí existe. El futuro es el futuro, y estamos hablando de algunos miles de años. Supongo que cuando Gabriel sea el próximo, este universo micaélico, bueno, el próximo universo va a ser de Gabriel, pero faltan algunos miles de años, que no es nada, como decía Shio, es esto, es nada. Lo que pasa que en esto que es nada, muchos creen que se tratan de horas, de días y de años, entonces sugieren, a lo mejor con muy buena intención, coman verde, coman esto, no coman, bueno. ¿Hay que cuidar la materia? Sí, hay que cuidar el cuerpo. No comamos frito, refrito todos los días, porque algún día el hígado no va a soportar y somos responsables de este envase. Es como un auto. Si uno se compra un auto, lo va a cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompe. Bueno, el cuerpo también es así, es un vehículo. Es nuestro vehículo con el que nos manifestamos, pero no por querer ascender. Como mensaje final, ya esto seguramente lo han escuchado, somos seres descendientes, descendemos nosotros a la Tierra, y al descender estamos sostenidos con una sustancia inherente a partir de la 12ª dimensión, con algún tipo de sustancia, desde la más etérica a la más densa, que sería esto. Entonces, ¿estamos en todas las dimensiones? Sí. No necesitamos, Gaia asciende. Gaia finalmente deja ser un planeta de tercera. Estamos acompañando a Gaia y no hay que confundirnos en eso. Y va a tardar 1000 años. Se termina de instalar la programación en el 2031.
Esto no es información New Age ni nada, porque está esa palabra por siempre. Bueno, no, esto lo sé desde hace más de casi 50 años, así que es algo que, una información que me dio mi propio espíritu con mis maestros y punto. Si pero ustedes tomen lo que les venga bien. Yo no me la cuestiono porque fue una información pura, pero ustedes tomen lo que les venga bien. Cada uno observe, quizás a partir de hoy, a esos maestros oscuros y de luz en la historia como hijos de la misma fuente. No, esto no es algo que les digo yo, es algo que está comprobado. Y aquel hijo que se para frente a una congregación y dice su verdad para que otros despierten, no es un hijo malo, ¿eh? Es un hijo que despertó antes o quiere decir, bueno, a ver, humanos, avívense. Y me parece el aporte, Alberto, tuyo desde ese lugar me parece excelente. Me parece excelente que lo hayas hecho. Realmente es una maravilla. Así que gracias. Sí. ¿Quieren decir algo antes de yo quiero hacer una pregunta. ¿Vale? ¿Cómo sabes, o sea, cómo reconoces, cómo sabes quién en este momento estamos coexistiendo con seres en tercera dimensión y otros en quinta? Pero lo vas a sentir desde tu corazón, no de acá. En corazón. Y el ser de tercera tiene sus conflictos de tercera, y el ser de quinta también tiene sus conflictos, y hay algunos que ya estamos trabajando por ahí en la Tierra, aunque el avatar sea pero ya está estamos trabajando en sexta y vamos a asumir el avatar de sexta en cuanto dejemos este traje, así que muchos, es decir, podés estar incluida en esos muchos, eso no lo sabemos. Hay cosas que es mejor que nos acontezcan. Es mejor, yo cuando muchas personas quieren ver el futuro, y como los futuros son todos probables y se van creando y co-creando desde la hora, muchos futuros ya están, podríamos decir que el futuro coexiste en una realidad en este momento, o varias realidades de este momento, entonces no hay manera de leer el futuro. Sí, algo que podemos saber de este año 2022, que lo voy a refrescar hacia el final del programa, cuando haga la edición, pero si pensamos en años buenos o malos, ¿qué es un año malo si no es un maestro oscuro? Y más allá de que hay otros calendarios, los que nacimos con el calendario gregoriano, lo elegimos para vivir esa experiencia. Hay otros calendarios en la Tierra, pero esos calendarios aún así se ajustan luego para lo que fuera a este calendario. 2022 es un año oscuro porque tiene que despertar la humanidad en su gran mayoría. Es un año espejo del 2011 y es un año de sombra, pero eso no quiere decir, ay, sí, va a ser horrible. Sí, posiblemente, pero es para que podamos encontrar definitivamente la luz, y basta, porque el 2023 estamos, es un año, es un sol, es un sol, es como la carta 19 en el tarot, es un sol. Pero para eso hay que despertar. Y la humanidad necesita de este año 2022 para despertar definitivamente, o, bueno, dormir, quedarse, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Todo es una experiencia. Entonces, a no asustarse, las cosas que van a pasar ya están pasando. Y va a haber un despertar masivo y un dormir masivo, en varios aspectos, el dormir masivo. Así que bueno, Gio, algo que quieran decir, Sun, Alberto, y nos vamos despidiendo. Vamos a pasar después a otro bloque con Giselle. Bueno, yo darte las gracias por este espacio, porque has aclarado muchas cosas muy importantes, o algunas para mí básicas para empezar esta saga. Bueno.
porque esto que has dicho creo que mucha gente le va a venir muy bien, a mí la primera, porque hay que despejar las cosas, hay que empezar a ver claro, a sentir la claridad en su corazón. Y la única manera es, como has dicho, a través del discernimiento, ¿no? A través del razonar y de sentir con el corazón. Sí. Entonces, gracias, Misha. Siempre aprendo mucho de los encuentros. Porque me vienen pidiendo de hacer este programa y lo fui dilatando. Para que el parto sea así perfecto, ¿no? Bueno, había que hacerlo. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Quieres decir Alberto algo? Se ha quedado enamorado. Bueno, Gio, nos despedimos. Gracias. Vamos a estar en otro bloque. Gracias, en unos Gio. segundos. Gracias, Alberto. Familia hermosa. Vamos a estar en otro bloque y bueno, va a haber reflexiones que cada uno haga. A algunos les puede caer mal lo que uno interprete o lo que uno sienta, pero cada uno que vea este programa en diferido, que no haga caso a ninguna de las cosas, por último, que hemos dicho, que haga su propia reflexión, ¿no? Se puede parar en la iglesia o sentarse en los escalones de afuera y recibir la limosna. Y esto me lo están mostrando ahora. O me paro, como hizo Alberto, y digo aquello que en base a reflexión siento que es, o me quedo a recibir la limosna en la puerta de la iglesia. Bye, muchísimas gracias. Hermoso, gracias. Seguimos con este tema, maestros de luz, maestros oscuros, en definitiva son la luz, relacionándose con diferentes aspectos para que nosotros aquí en este planeta o en otros planetas podamos integrar nuestra propia luz, descubrir nuestra luz. Hay un pedacito de la película de Harry Potter donde quiero compartir con ustedes cómo es que Severus o Severius, como más gusten pronunciarlo, siendo él un personaje oscuro en sí mismo, lo voy a ir pasando, se lo ve, se ve su corazón, se ve el amor y se ve realmente, más allá de su misión aceptada. Vamos a ir poniéndolo. Tú tienes que ser quien me mate, Severus. Es la única salida. Solo así, el Señor Oscuro confiará en ti completamente. Llegará un momento en el que Harry Potter tendrá que saber algo. Pero espera hasta que Voldemort esté muy vulnerable. ¿Qué debes saber? En la noche que Voldemort fue al Valle de Godric a matar a Harry, y Lily Potter se interpuso entre los dos, la maldición le rebotó. Cuando eso pasó, una parte del alma de Lord Voldemort se adhirió a lo único vivo que tuvo cerca, el mismo Harry. Por una razón Harry habla con las serpientes. Por una razón ve la mente de Lord Voldemort. Una parte de Voldemort vive dentro de él. Y cuando llegue el momento, ¿el muchacho deberá morir? Sí, sí, debe morir. Lo mantuviste vivo para que muera en el momento apropiado. Lo criaste como un cerdo para el matadero. No me digas ahora que has llegado a tenerle afecto.
trono. Lily. Después de tanto tiempo. Siempre. Y cuando llegue el momento, ¿el muchacho debe morir? Sí. Debe morir. Y Voldemort en persona debe hacerlo. Eso es esencial. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, ya sea que no necesitan estar de acuerdo con lo que estamos manifestando, son percepciones, cada uno desde su lugar, desde su cristal, como dije al inicio, pero que nos invita a reflexionar. 2022, sí es un año sombra, año espejo. Elegimos este calendario, no nos vayamos, amados atemporales, a ver desde algunos miles de años más. Veamos el ahora de Gaia sigue siendo y en este ahora de Gaia y en este calendario que elegimos, si estamos acá encarnados, elegimos este año calendario con sus distorsiones, lo elegimos, así que no hay que ir a practicar ningún otro año calendario, sino quedarnos con este que fue elegido totalmente por nuestra alma. Este año entonces es un año sombra, pero esto no es para que se asusten, sino porque van a encontrar su propia luz, así como la sombra o el maestro oscuro nos invita a que veamos nuestra propia luz. Este año 2022 va a ser el año que la humanidad va a encontrar su propia luz, definitivamente. Y no puede ser de otra manera que siendo un año sombra, espejo del 2011. Por otro lado, el 2023 es el sol naciente. En el tarot, la carta 19. Todo aquel que supere las dificultades de este año en curso y encuentre la luz en la mentira, la luz en el engaño, la luz donde no la hay, la encuentre y la integre, podrá disfrutar de este sol naciente. Estar conscientes significa estar en uno mismo. Estar despiertos significa discernir, y les dejo este mensaje que es del maestro Allan Kardec: discernir entre la verdad o la impostura. Maestros de luz, maestros oscuros, pertenecen al mismo Padre, Madre, cósmicos, padres, creadores. Nos vamos a seguir con este tema. Hay otros amados invitados, así que vamos a seguir. Gracias.